Hay dolores que el dinero nunca puede comprar, y hay verdades que el dinero nunca puede ocultar. El sol del sábado por la mañana bañaba el cementerio de San Isidro en Buenos Aires con una luz dorada que parecía burlarse del dolor de Ricardo Mendoza. A sus 53 años, aquel hombre que alguna vez comandó la cadena de restaurantes más exitosa del país, ahora caminaba con pasos lentos, como si cada metro recorrido le arrancara un pedazo del alma. En sus manos llevaba un ramo de rosas blancas importadas, carísimas, perfectas, las mismas que traía cada sábado desde hacía 2 años, 730 días desde que el mundo se detuvo, desde que Camila y Valentina, sus hijas gemelas de 9 años, desaparecieron de su vida en un abrir y cerrar de ojos. Un accidente de tránsito, le habían dicho. Un camión sin frenos. Una curva peligrosa. 2 pequeños ataúdes blancos que él nunca pudo abrir. Ricardo se detuvo frente a las lápidas gemelas. Mármol italiano, letras doradas, los mejores epitafios que el dinero podía comprar para 2 vidas que el dinero no pudo salvar. «Hola, mis ángeles», susurró con voz quebrada, arrodillándose sobre el césped húmedo. «Papá está aquí otra vez». Depositó las rosas con cuidado, una por una, acariciando las letras grabadas en piedra como si acariciara el rostro de sus niñas. Camila, la valiente; Valentina, la soñadora. 2 mitades de su corazón enterradas en tierra fría. Pero algo extraño sucedió ese sábado. Una sombra pequeña se proyectó sobre las tumbas. Ricardo alzó la vista y vio a una niña de unos 10 años, delgada, con el cabello enredado y ropa gastada. Lo miraba con ojos grandes, oscuros, llenos de algo que él no supo identificar de inmediato. «Señor», dijo la niña con voz temblorosa, «esas niñas, ellas no están muertas». El mundo de Ricardo Mendoza se detuvo por segunda vez en 2 años. «¿Qué dijiste?», preguntó con un hilo de voz. La niña tragó saliva mirando las lápidas y luego a él. «Ellas viven en mi calle. ¿Qué habrá visto esta niña? ¿Será posible que 2 años de dolor hayan sido una mentira? Déjame tu comentario desde tu país». 3 minutos después, Ricardo sentía que el aire le faltaba. Las palabras de la niña resonaban en su cabeza como campanas de catedral, imposibles de ignorar, imposibles de creer. «¿Qué dijiste?», repitió, agarrando suavemente los hombros de la pequeña. «¿Viste a mis hijas?». La niña asintió nerviosa, mirando hacia los lados como si temiera que alguien la escuchara. «Sí, señor. 2 niñas gemelas. Pelo castaño. Una tiene un lunar aquí». Se tocó la mejilla izquierda. «Viven en la casa de la señora Adriana, en mi barrio». El corazón de Ricardo latió con violencia. Camila tenía ese lunar. Exactamente ahí. «¿Adriana?». La voz se le quebró. «¿Adriana Solís?». La niña encogió los hombros. «No sé su apellido, señor, pero ella nunca las deja salir. Las veo por la ventana cuando paso. Siempre están adentro, mirando afuera como pájaros en jaula». Ricardo se puso de pie tambaleándose. Adriana, su ex esposa, la madre de sus hijas, la mujer que lloró junto a él en el funeral, la mujer que le juró, con lágrimas en los ojos, que haría lo que fuera por traer a sus niñas de vuelta si pudiera. ¿Cómo era posible? «¿Dónde?», exigió Ricardo, su voz ahora firme, casi desesperada. «¿Dónde viven?». La niña retrocedió un paso, asustada por la intensidad en sus ojos. «En Villa Esperanza, señor. Pero no sé si debí decirle. La señora Adriana me da miedo». Ricardo sacó su billetera con manos temblorosas y extrajo varios billetes. «Te voy a pagar por llevarme ahí. Ahora, en este momento». La niña miró el dinero, luego las tumbas, luego a Ricardo. «¿Y si me equivoco, señor? ¿Y si no son sus hijas?». Ricardo apretó los puños. «Entonces, seguiré viniendo aquí cada sábado, como siempre. Pero si hay, aunque sea una pequeña posibilidad de que mis niñas estén vivas, tengo que saberlo». La pequeña tomó su mano con dedos fríos y frágiles. «Venga conmigo, señor, pero tenga cuidado. Ese barrio
No es como este lugar. ¿Qué encontrará Ricardo al llegar? ¿Por qué Adriana escondería a sus propias hijas? 45 minutos después, el Mercedes negro de Ricardo desentonaba en Villa Esperanza como un diamante en un basural. Calles sin asfaltar, casas de chapa y ladrillo sin revocar, cables colgando peligrosamente de postes oxidados. La niña, que finalmente dijo llamarse Daniela, lo guiaba desde el asiento del acompañante, señalando con el dedo índice. «Es por ahí, señor, la casa celeste con rejas negras». Ricardo frenó a media cuadra de distancia. Su respiración era entrecortada, sus manos sudaban sobre el volante. 2 años creyendo que sus hijas estaban bajo tierra, y ahora esta niña le decía que estaban detrás de esas rejas negras a solo 50 metros de donde estaba sentado. «¿Estás completamente segura?», preguntó una vez más. Daniela asintió. «Las veo casi todos los días, señor. A veces están en la ventana del fondo. La señora Adriana sale muy temprano y vuelve de noche, pero nunca las saca». Ricardo observó la casa, modesta, discreta, con cortinas gruesas que no dejaban ver el interior. Un portón de metal cerrado con candado, todo diseñado para mantener algo adentro o a alguien afuera. Abrió la puerta del auto con decisión. «Quédate aquí», ordenó. «Señor, espere». Pero Ricardo ya caminaba hacia la casa, con el corazón martilleando en el pecho. Cada paso sobre la tierra seca sonaba como un trueno en sus oídos. Llegó hasta las rejas y miró hacia adentro. Un pequeño patio con ropa colgada, juguetes viejos tirados en un rincón, una bicicleta oxidada. «Juguetes». Golpeó las rejas con fuerza. «Adriana, Adriana, abre». Silencio. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. «Adriana, sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora». Entonces lo vio. Una cortina se movió apenas en la ventana lateral y por una fracción de segundo, medio segundo que cambió todo, Ricardo vio un rostro pequeño, delicado, con ojos enormes y asustados. Un rostro que conocía mejor que el suyo propio. Camila, su hija. ¡Viva! El grito que salió de la garganta de Ricardo fue mitad llanto, mitad rugido. «¡Camila! ¡Camila! ¡Soy papá!». La cortina volvió a cerrarse de golpe. Escuchó pasos apresurados adentro, voces sofocadas, el sonido de una puerta cerrándose con llave. Y entonces, desde el otro lado de la calle, una voz femenina helada como el hielo. «Ricardo». Él giró lentamente. Adriana estaba parada frente a un taxi detenido, con bolsas de supermercado en las manos y una expresión en el rostro que era mitad sorpresa, mitad terror absoluto. ¿Qué dirá Adriana para justificar lo injustificable? Las bolsas cayeron de las manos de Adriana, desparramando frutas y verduras sobre la calle polvorienta. Su rostro, que alguna vez Ricardo amó con todo su ser, ahora estaba pálido como el papel. «Ricardo, ¿qué haces aquí?». La voz de él salió como un siseo entre dientes apretados. «¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí?». Dio 2 pasos hacia ella. «He pasado 2 años visitando tumbas vacías, 2 años creyendo que mis hijas estaban muertas, y tú me preguntas qué hago aquí». Adriana levantó las manos en un gesto defensivo, mirando nerviosamente hacia la casa. «Ricardo, por favor, baja la voz». «No voy a bajar nada», rugió él. «Vi a Camila, la vi en esa ventana. Está viva, están vivas». Los vecinos comenzaron a asomarse por puertas y ventanas. Un pequeño círculo de curiosos se formó a prudente distancia, pero Ricardo no les prestó atención. Solo tenía ojos para la mujer que le había robado 2 años de vida. Adriana respiraba agitadamente, buscando palabras que no llegaban. «No es lo que piensas». «¿No es lo que pienso?». Ricardo rió sin humor. «Entonces, ilumíname, Adriana. Explícame cómo nuestras hijas, que supuestamente murieron en un accidente, están encerradas en esa casa mientras tú compras verduras como si nada». «Tuve que hacerlo», explotó ella finalmente con lágrimas brotando de sus ojos. «No tuve opción».
¿Opción? ¿Opción? Ricardo sentía que iba a estallar. Siempre hay opciones. Podías haberme dicho la verdad. No podía, gritó Adriana. Tú no lo entiendes. Había cosas que tú no sabías, cosas peligrosas. Ricardo la miró fijamente, intentando encontrar en esos ojos que conocía tan bien algún rastro de la mujer con quien se casó. Entonces dímelo ahora, aquí, delante de todos. ¿Por qué fingiste la muerte de nuestras hijas? Adriana miró hacia la casa, luego a la multitud creciente, luego nuevamente a Ricardo. Algo en su expresión cambió. El miedo dio paso a una dureza que él nunca había visto antes. Porque si no lo hacía, dijo con voz temblorosa pero firme, ellas habrían destruido mi vida, y yo no iba a permitirlo. El silencio que siguió fue tan denso que hasta los pájaros dejaron de cantar. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué acabas de decir? Adriana cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió, había una frialdad en ellos que heló la sangre de Ricardo. Las niñas vieron algo que no debían ver, y mientras estuvieran cerca de ti, cerca de la policía, cerca de cualquiera, yo estaba en peligro. ¿Qué vieron Camila y Valentina? ¿De qué es capaz una madre para protegerse a sí misma? 10 minutos después, dentro de la casa, Ricardo entró a la casa como un huracán. Adriana no intentó detenerlo. Sabía que era inútil. Lo que fuera que hubiera mantenido oculto durante 2 años estaba a punto de explotar. La sala era pequeña, con muebles viejos y paredes descascaradas. Pero Ricardo no vio nada de eso. Solo vio a las 2 niñas de 11 años, abrazadas en un rincón del sofá, con ojos enormes llenos de miedo y confusión. Camila, Valentina, sus bebés, vivas. Papá, susurró Camila con voz quebrada. Ricardo cayó de rodillas frente a ellas, con lágrimas corriendo por su rostro sin control. Mis niñas. Las abrazó con fuerza desesperada, sintiendo sus cuerpecitos temblar contra el suyo. Están vivas. Valentina sollozaba contra su pecho. Mamá dijo que tú no nos querías más, que por eso no venías a buscarnos. El corazón de Ricardo se hizo pedazos. Eso nunca fue verdad, mi amor. Nunca. Yo las he buscado cada segundo de cada día. Cada segundo. Adriana entró detrás de él y cerró la puerta con llave. Su rostro era una máscara de tensión. Ricardo, tenemos que hablar. Él se puso de pie lentamente, sin soltar las manos de sus hijas, y la enfrentó con una furia fría que daba más miedo que cualquier grito. Habla. Explícame por qué les dijiste a estas niñas que su padre las abandonó. Explícame por qué las encerraste aquí como prisioneras. Explícame por qué el mundo entero cree que están muertas. Adriana se sentó en una silla frente a ellos, con las manos temblando sobre sus rodillas. Hace 3 años, cuando todavía estábamos juntos, yo hice algo que no debía hacer. Ricardo esperó con la mandíbula apretada. Yo manejaba las cuentas de tu empresa, las finanzas de los restaurantes, y hubo movimientos. Transferencias que hice a cuentas fantasma. Millones, Ricardo, millones de pesos. El aire abandonó los pulmones de Ricardo. ¿Qué? Yo robé el dinero, dijo Adriana con voz quebrada. Durante 2 años, poco a poco. Y cuando supe que auditores externos iban a revisar todo, supe que me descubrirían. Ricardo sintió náuseas. Entonces, el accidente fue planeado, completó ella. Sobornó a un médico forense. Conseguí documentos falsos. Las saqué del país por 3 meses y luego las traje aquí, donde nadie las conocía. ¿Por qué? Rugió Ricardo. ¿Por qué involucrar a nuestras hijas? Adriana lo miró con ojos llenos de lágrimas. Porque ellas me vieron, la noche antes del supuesto accidente. Me vieron transfiriendo el dinero, borrando archivos, destruyendo documentos. Camila me hizo preguntas que no pude responder. Camila habló con voz pequeña pero firme.
Le pregunté por qué estaba borrando los números de papá, y ella nos dijo que si le contábamos algo a alguien, papá iría a la cárcel por su culpa. Las piezas se encajaron en la mente de Ricardo con claridad terrible. Las escondiste para que no pudieran testificar contra ti. Adriana asintió, destrozada. Si tú descubrías el robo, si la policía investigaba, ellas podrían hablar, podrían decir lo que vieron. Yo perdería todo. Mi libertad, mi vida. ¿Hasta dónde puede llegar el egoísmo humano? Ricardo miró a la mujer que alguna vez fue su esposa como si la viera por primera vez, y en cierto modo, así era. Nunca había conocido realmente a esta Adriana, a esta mujer capaz de enterrar vivas a sus propias hijas para salvar su pellejo. «Preferiste que pensara que estaban muertas», dijo con voz hueca, «antes que confesar lo que habías hecho». «No fue así de simple», protestó Adriana poniéndose de pie. «Yo las protegí, las alimenté, les di un techo, las encerraste», explotó Ricardo. «Las alejaste de su padre, de su escuela, de su vida. Las convertiste en fantasmas». Valentina sollozaba silenciosamente. Camila la abrazaba, con ese gesto protector que siempre tuvo desde pequeña. Ricardo sacó su teléfono celular. «Se acabó, Adriana. Voy a llamar a la policía. Vas a pagar por lo que hiciste, por todo». Adriana se lanzó hacia él, arrebatándole el teléfono de las manos. «No, Ricardo, por favor. Si llamas a la policía, todo saldrá a la luz. La empresa quedará expuesta, tu reputación». «Me importa un demonio mi reputación», rugió él. «Me robaste a mis hijas, y si me arrestan, ellas quedarán marcadas para siempre», gritó Adriana con desesperación. «Serán las hijas de la ladrona, las niñas que resucitaron. Los medios las devorarán. ¿Eso quieres para ellas?» Ricardo se detuvo. Esas palabras cayeron sobre él como piedras. Adriana aprovechó el silencio. Podemos arreglarlo de otra forma. Devuelvo el dinero, todo, poco a poco. Y tú te llevas a las niñas. Yo desaparezco. Nadie tiene que saber la verdad». «¿Desaparecer?», Ricardo rió amargamente. «¿Cómo hiciste desaparecer a nuestras hijas? No tengo otra opción». «Siempre hay opciones, Adriana, siempre». Camila habló entonces, con voz temblorosa pero clara. «Papá, nosotras vimos lo que mamá hizo. Lo recordamos todo. Si alguien nos pregunta, tendremos que decir la verdad». Adriana palideció. «Camila, no. Tú nos enseñaste que mentir está mal, mamá», continuó la niña con lágrimas en los ojos. «Nos obligaste a vivir en una mentira durante 2 años, pero ya no queremos mentir más». Valentina asintió, aferrándose a su hermana. «Queremos ir a casa, papá, a nuestra verdadera casa». Ricardo sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo y dolor a partes iguales. Sus niñas, valientes, honestas, a pesar de todo lo que habían sufrido. Miró a Adriana. «Tienes 2 opciones. Te entregas tú misma a la policía ahora, confiesas todo, y quizás, solo quizás, el juez tenga algo de misericordia. O yo llamo ahora mismo, y esto se convierte en un escándalo que destruirá todo a su paso». Adriana se dejó caer en la silla derrotada. «No puedo ir a la cárcel, Ricardo. No puedo. Debiste pensar en eso antes de robar, antes de mentir, antes de enterrar vivas a tus propias hijas». El silencio que siguió fue pesado como plomo. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre Villa Esperanza, y dentro de esa casa celeste con rejas negras, una familia rota enfrentaba la verdad que los había separado. ¿Qué decisión tomará Ricardo? ¿Puede la justicia sanar el daño ya hecho? 30 minutos después, la sala se había convertido en un tribunal improvisado. Ricardo estaba sentado en el sofá con sus hijas a cada lado, Adriana frente a ellos con el rostro entre las manos y sobre la mesita ratona, el teléfono celular de Ricardo, esperando una decisión que cambiaría vidas para siempre. Daniela, la niña que había iniciado todo esto, observaba desde la puerta entreabierta.
Nadie le había pedido que se fuera, y ella no quería irse. Algo en su interior le decía que debía quedarse. Ricardo rompió el silencio. Necesito saber todo, cada detalle. ¿Cuánto robaste? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién más estuvo involucrado? Adriana levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, hinchados. Fueron 3 millones de pesos. Durante 2 años, transferencias pequeñas que pasaban desapercibidas. El dinero está en una cuenta en Uruguay, a nombre de una empresa fantasma. ¿Quién te ayudó? Nadie. Lo hice sola. Falsifiqué firmas, alteré registros. Sobornó al médico forense con 200,000 pesos para que certificara las muertes. Ricardo apretó los puños. ¿Y el resto? ¿Los ataúdes? ¿El funeral? Vacíos. Solo madera y peso muerto. Las niñas estaban escondidas en casa de mi prima en Rosario. 3 meses después, cuando la atención se calmó, las traje aquí. Camila habló con voz pequeña. Mamá nos dijo que era un juego, que teníamos que escondernos porque unos hombres malos te querían hacer daño, papá, que si nos encontraban, te matarían. El corazón de Ricardo se partió en 1000 pedazos. ¿Y ustedes le creyeron? Éramos pequeñas, susurró Valentina. Teníamos miedo. Y mamá lloraba tanto, pensamos que era verdad. Ricardo miró a Adriana con una mezcla de asco y lástima. Les hiciste creer que yo estaba en peligro, que escondiéndose me salvaban. Adriana asintió, destrozada. Era la única forma de que cooperaran. Si les decía la verdad, si sabían que todo era por mi culpa, habrían pedido volver conmigo, completó Ricardo. Y tú habrías perdido tu escudo humano. El silencio volvió a caer como una losa. Entonces Camila hizo la pregunta que nadie se atrevía a hacer. Papá, ¿qué va a pasar con nosotras ahora? Ricardo la abrazó con fuerza. Ustedes vienen conmigo, a casa, donde siempre debieron estar. ¿Y mamá? Esa simple pregunta contenía todo el dilema moral del universo. Porque a pesar de todo, a pesar de la mentira, del robo, del encierro, Adriana seguía siendo su madre, y ellas, con sus 11 años, todavía la amaban. Ricardo miró a sus hijas. Vio en sus ojos ese brillo de inocencia que ni siquiera 2 años de cautiverio habían podido apagar. Vio en Camila la valentía de su abuela. Vio en Valentina la bondad de su difunto hermano. Y supo que la decisión que tomara en ese momento las marcaría para siempre. Podía llamar a la policía, hacer que Adriana pagara cada segundo de sufrimiento que había causado, ver cómo se la llevaban esposada mientras las niñas gritaban, justicia pura, dura, implacable, o podía tratar de arreglar esto de otra forma, una forma que protegiera a sus hijas del escándalo, del dolor público, de la humillación mediática. Pero ¿era eso justicia? ¿O era cobardía disfrazada de protección? Miró a Daniela, parada en la puerta, esa niña que tuvo el coraje de decirle la verdad cuando nadie más lo haría. Y entonces supo qué hacer. ¿Elegirá Ricardo la justicia o la protección? Se puede tener ambas. Ricardo tomó el teléfono de la mesa. Adriana se puso de pie de un salto, con pánico en los ojos. «Ricardo, por favor». Él levantó la mano, pidiéndole silencio. Marcó un número. Esperó. Alguien contestó del otro lado. «Fiscal Ramírez, soy Ricardo Mendoza. Necesito que venga a Villa Esperanza, calle Mitre 847. Tengo información sobre un caso de fraude financiero y secuestro de menores». Adriana dejó escapar un gemido ahogado. Las niñas se aferraron a su padre. «Sí, fiscal, las víctimas están conmigo, sanas y salvas. La responsable también está aquí. No hay peligro inmediato, pero necesito que venga ahora». Colgó. Adriana cayó de rodillas. «Ricardo, no. Por favor, piensa en las niñas». «Es exactamente en ellas en quien estoy pensando», rugió él. ¿Qué clase de padre sería si les enseñara que las mentiras y los crímenes no tienen consecuencias? ¿Qué clase de hombre? Se arrodilló frente a sus hijas, tomando sus rostros entre sus manos. «Camila, Valentina,
Escúchenme bien. Lo que va a pasar ahora va a ser difícil. Van a venir policías, van a hacer preguntas, y su mamá tendrá que ir con ellos. Valentina sollozó. ¿La van a meter a la cárcel? Probablemente, mi amor, porque lo que ella hizo estuvo muy mal, muy mal. Pero sigue siendo nuestra mamá, lloró Camila. Ricardo asintió, con lágrimas propias corriendo por su rostro. Sí, y siempre lo será. Pero el amor no significa proteger a alguien de las consecuencias de sus actos. A veces, amar significa dejar que enfrenten lo que hicieron, para que puedan algún día convertirse en mejores personas. Adriana lloraba desconsoladamente en el suelo. Lo siento tanto. Deberías, dijo Ricardo con voz fría. Pero tu arrepentimiento llegó 2 años tarde. Se escucharon sirenas a la distancia. Daniela retrocedió hacia la puerta, asustada. «Señor, yo debería irme». «No», dijo Ricardo con firmeza. «Tú te quedas. Eres la heroína de esta historia, Daniela. Tuviste el valor que los adultos no tuvimos, y quiero que veas cómo termina lo que comenzaste». La niña asintió, con lágrimas en los ojos. Las sirenas se acercaban. Luces azules y rojas pintaban las paredes de la casa celeste. Pasos apresurados. Golpes en la puerta. «¡Policía! ¡Abran!». Ricardo se puso de pie, abrazando a sus hijas contra su pecho. «Esto va a doler, mis amores. Pero del otro lado del dolor hay verdad, y solo la verdad puede hacernos libres de verdad». Abrió la puerta. 4 agentes entraron, seguidos por el fiscal Ramírez, un hombre de unos 60 años con gesto serio. «Señor Mendoza, explíqueme qué está pasando aquí». Ricardo señaló a sus hijas. «Fiscal, le presento a Camila y Valentina Mendoza. Oficialmente muertas desde hace 2 años. Oficialmente resucitadas desde hace 1 hora». El fiscal miró a las niñas, luego a Adriana en el suelo, luego nuevamente a Ricardo. Su expresión pasó de confusión a shock absoluto. «Dios santo». «Y ella», continuó Ricardo señalando a Adriana, «es Adriana Solís, su madre, quien falsificó sus muertes, sobornó a un médico forense y las mantuvo cautivas para evitar que testificaran sobre un fraude de 3 millones de pesos». El fiscal hizo una señal. 2 agentes se acercaron a Adriana. «Adriana Solís queda arrestada por fraude, falsificación de documentos públicos y privación ilegal de la libertad. ¿Podrán Camila y Valentina perdonar algún día? Vale la pena la justicia si destruye lo poco que queda de una familia». Las esposas cerraron sobre las muñecas de Adriana con un sonido metálico que resonó en el silencio como una sentencia final. Camila y Valentina se aferraron a Ricardo, incapaces de mirar mientras su madre era levantada del suelo. «¡Niñas!», llamó Adriana con voz quebrada. «¡Mis niñas! Lo siento tanto». Camila escondió el rostro en el pecho de su padre. Pero Valentina, la más pequeña, la más sensible, se giró para mirarla. «Adiós, mamá». 2 palabras, simples, devastadoras. Adriana sollozó mientras era conducida hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo y miró a Ricardo. «Cuídalas mejor de lo que yo lo hice». Ricardo no respondió. No había nada que decir. La puerta se cerró, las sirenas se alejaron. Y en la pequeña sala de esa casa celeste, 3 personas que habían estado muertas el uno para el otro comenzaron lentamente a respirar de nuevo. El fiscal Ramírez se acercó a Ricardo. «Necesitaremos declaraciones formales, de usted, de las niñas, de todos los involucrados. Esto será un proceso largo». «Lo sé», respondió Ricardo. «Pero por primera vez en 2 años, tengo tiempo, tengo a mis hijas, tengo futuro». El fiscal miró a las gemelas con expresión compasiva. «Señor Mendoza, le advierto que esto se convertirá en noticia nacional. Los medios van a querer hablar con usted, con las niñas. Será difícil mantener la privacidad». Ricardo asintió. «Lo enfrentaremos, juntos, como familia».
Daniela seguía en la puerta, observando todo con ojos enormes. Ricardo se acercó a ella y se arrodilló a su altura. «Daniela, gracias. Gracias por tu valentía. Gracias por no quedarte callada cuando viste algo que no estaba bien». La niña se sonrojó. «Solo hice lo correcto, señor. Muchos adultos no hacen lo correcto, ni cuando es fácil», dijo Ricardo con una sonrisa triste. «Tú lo hiciste cuando era peligroso. Eso te convierte en alguien especial». Sacó su billetera y extrajo varios billetes extendiéndoselos. «Toma, no es una recompensa, es un agradecimiento». Daniela miró el dinero, luego a Ricardo, luego a las gemelas abrazadas a su padre. «No quiero dinero, señor», dijo con voz suave. «Solo quería que esas niñas volvieran a su casa, porque yo también quisiera tener un papá que me buscara así». Las palabras golpearon a Ricardo en el pecho. Miró a esa niña delgada, con ropa gastada, que probablemente no tenía ni una fracción de lo que sus hijas tenían, y sin embargo poseía algo que el dinero no podía comprar: un corazón noble. «¿Dónde están tus padres, Daniela?» «Mi mamá trabaja todo el día. Mi papá no sé dónde está. Se fue cuando yo tenía 5 años». Ricardo tomó su mano. «¿Te gustaría cenar con nosotros esta noche? Las 4. Creo que mis hijas querrían conocer mejor a la niña que les devolvió a su padre». Daniela sonrió por primera vez desde que todo comenzó. Una sonrisa tímida, esperanzada, llena de luz. «Me encantaría, señor». Camila y Valentina extendieron sus manos hacia Daniela, y ella, sin dudarlo, las tomó. 4 personas, 3 niñas y un hombre destrozado, unidos por una verdad dolorosa que, paradójicamente, los había liberado a todos. Afuera, la noche caía sobre Villa Esperanza, pero adentro de esa casa celeste, por primera vez en mucho tiempo, había esperanza real. A veces la justicia duele, pero es el único camino hacia la sanación verdadera. Hay heridas que nunca sanan del todo, pero hay verdades que, aunque duelan, nos devuelven la capacidad de vivir. 6 meses después, el cementerio de San Isidro lucía diferente bajo el sol de primavera. Las jacarandás florecían en violeta intenso, pintando el cielo de esperanza. Ricardo caminaba entre las tumbas, pero esta vez no estaba solo. A su derecha, Camila, más alta ahora, con una confianza nueva en sus pasos. A su izquierda, Valentina, quien había vuelto a sonreír con esa dulzura que él temía haber perdido para siempre. Y unos pasos atrás, Daniela, quien se había convertido en parte inseparable de sus vidas, en la hermana que el destino les regaló cuando más la necesitaban. Se detuvieron frente a las lápidas gemelas, aquellas lápidas que durante 2 años guardaron mentiras grabadas en mármol italiano. Ricardo las miraba ahora sin el peso aplastante del duelo, pero con una melancolía que probablemente lo acompañaría siempre. «¿Las van a quitar, papá?», preguntó Valentina, tocando suavemente las letras de su nombre. Ricardo asintió, pasando el brazo sobre sus hombros. «Sí, mi amor. La semana que viene vendrá una empresa. Las quitarán y pondrán una placa nueva, una que diga la verdad». «¿Qué dirá?», preguntó Camila. «En memoria de 2 años perdidos pero nunca olvidados. Aquí yacen solo las mentiras. Las niñas viven». Ricardo sonrió con tristeza. El encargado del cementerio pensó que estaba loco cuando se lo pedí. «Pero necesito que esta historia quede registrada, para que nunca olvidemos lo que pasó». Camila tocó las letras doradas de su propio nombre con expresión pensativa. «Es extraño ver tu propia tumba, como si fueras un fantasma mirando tu propia vida desde afuera». «Lo es», concordó Ricardo, «pero también es un recordatorio poderoso de que ustedes sobrevivieron, de que son más fuertes que cualquier mentira, de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es más fuerte que la oscuridad». Valentina se abrazó a su padre. «¿Crees que mamá piensa en nosotras allá adentro?». El corazón de Ricardo se apretó. Era la pregunta que las niñas hacían cada tanto, con esa mezcla de dolor y esperanza
que solo los hijos pueden sentir hacia los padres que les fallaron. Estoy seguro de que sí, mi cielo, cada día, cada minuto. Daniela habló desde atrás, con esa sabiduría prematura que le habían dado sus propias batallas. ¿Han ido a visitarla últimamente? Las niñas intercambiaron miradas. Ricardo suspiró profundamente. 3 veces en estos 6 meses. La última fue hace 2 semanas. Adriana está cambiando, o al menos dice estarlo. Devolvió cada peso que robó. Confesó todo sin reservas. El fiscal dice que probablemente reciba entre 5 y 7 años, pero con buena conducta podría salir en 3. ¿Y ustedes quieren que salga?, preguntó Daniela con curiosidad genuina. Camila contestó con una madurez que partía el alma, una madurez que ninguna niña de 11 años debería tener. Queremos que pague por lo que hizo, por los años que nos robó con papá, por las mentiras, por encerrarnos como si fuéramos criminales cuando ella era la única culpable. Pero también su voz se quebró. También queremos creer que algún día pueda ser la mamá que debió ser desde el principio. No sé si eso es posible, pero la terapeuta dice que está bien querer las 2 cosas al mismo tiempo. Valentina añadió con voz suave. Mamá nos mandó una carta la semana pasada. Decía que nos ama, que entiende si nunca la perdonamos, que solo quiere que seamos felices. Ricardo las abrazó con fuerza, sintiendo ese orgullo paternal mezclado con dolor que solo los hijos extraordinarios pueden despertar. El doctor Peralta dice que están procesando todo increíblemente bien, que son resilientes, fuertes. Lo somos, afirmó Valentina con convicción, porque tenemos un papá que nunca dejó de buscarnos, que visitaba tumbas vacías porque no podía dejar de amarnos, ni siquiera cuando pensaba que estábamos muertas. Ricardo sintió lágrimas calientes en los ojos. 6 meses después, todavía lloraba fácilmente. El terapeuta decía que era normal, que era parte de la sanación. Y nunca dejaré de cuidarlas, prometió con voz firme. Nunca más estaremos separados, nunca más. Depositó flores sobre las lápidas, no rosas blancas esta vez, sino girasoles enormes, vibrantes, llenos de vida. Flores que miran al sol, no al suelo. Flores de esperanza, no de muerte. «Vengan», dijo extendiendo las manos a sus 3 niñas. «Vamos a casa. Daniela, tu mamá dijo que podías quedarte a dormir hoy, ¿verdad?» «Sí», exclamó Daniela con alegría. «Y mañana tenemos el partido de fútbol en el club, ¿recuerdan?» Las gemelas sonrieron. Habían vuelto a la escuela, retomado actividades, reconstruido amistades. El camino era largo, pero cada día daban un paso más lejos de la oscuridad. Las 4 figuras caminaron hacia la salida del cementerio. Atrás quedaban las tumbas vacías, los años de dolor, las mentiras que casi destruyen una familia, pero que al final, paradójicamente, la hicieron más fuerte. Adelante estaba la vida, imperfecta, complicada, marcada por cicatrices que nunca desaparecerían del todo, pero real, vibrante, llena de posibilidades, porque al final del día la verdad no nos hace libres de dolor, nos hace libres para vivir a pesar del dolor. Y eso, pensó Ricardo mientras sus hijas reían junto a él bajo el sol de primavera, era la única libertad que realmente importaba. Esta historia nos recuerda que la verdad, aunque duela, siempre es el camino hacia la sanación, que el amor verdadero no protege del dolor, sino que da fuerzas para enfrentarlo, y que a veces los actos más valientes vienen de los corazones más pequeños. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Ricardo hizo lo correcto al entregar a Adriana? Déjame tu comentario desde tu país.